María Paula Romo, asambleísta por el Movimiento Ruptura de los 25, y también Patricio Donoso, quien es el máximo representante del Movimiento Creo en Pichincha. Muchísimas gracias a los dos por acompañarme y bienvenidos. Comienzo con María Paula preguntándole, si bien es cierto, María Paula, el Movimiento Ruptura de los 25 ha sido uno de los que ya han sido aprobados por el Consejo Nacional Electoral, ya fueron revisadas sus firmas y comprobadas. ¿Qué sabor le deja todo este proceso de primero haberse descubierto que habían miles de firmas de personas que no se habían afiliado a un movimiento y que sin embargo constaban en los registros como tal, como adherentes, y tener que ir a buscar firmas nuevamente, a recogerlas y reinscribirlas? ¿Qué sabor le deja todo esto, María Paula? Buenos días, Liz, muchas gracias. Yo creo que no podemos pasar directamente a la entrevista tratando de hacer como que no pasó nada con la declaración que acaba de hacer Janet. Si me permite un minuto. Yo creo que es lamentable que luego de una denuncia, de una investigación que se hace pública, como la que presentó Janet Inostroza la semana pasada, es una lástima que quien se aleje por un tiempo de su trabajo sea ella y no pase nada con las personas en COFIEC. Es una lástima que estos días veamos publicado en el periódico el tema de la glosa del IES, de un adelanto que ya tienen 2 años y que no se ha completado esa transacción, esa venta, y que ahí tampoco pase nada y nadie más se tome unos días de su trabajo para corregir lo que ha hecho, para investigar, para hacer su defensa. Es una lástima que cuando el SRI le pone una demanda a un juez, el juez rápidamente esté preso. Mientras tanto, apenas ayer se ha dictado orden de prisión preventiva para el caso Glass Viejo, que ya tiene más de, casi un año, está a pocos días de cumplir un año desde que se hizo una audiencia a la que él concurrió, y en ese momento a los jueces fiscales les pareció que no había motivos suficientes para una prisión preventiva. Creo que hay que decirlo, creo que las cosas están de cabeza si quien se tiene que alejar de su trabajo es quien hace la denuncia y no quien está denunciado, y me parece que no podemos ser indiferentes frente a eso. Con gusto contesto su pregunta, Liz. Definitivamente, María Paula, son temas pendientes y Janet explicó sus motivos, ha dicho que es una ausencia temporal y nosotros así lo esperamos. Así es, y yo por eso no podía dejar de comentar algo porque acabo de escucharla yo también aquí en el canal y creo que no podemos ser indiferentes frente a algo así y a lo que eso implica para el país, no individualmente. Pero contesto su pregunta, Liz. Creo que este episodio, que probablemente en algunos días terminará en el tema del conteo al menos, todavía no se ha cerrado. No hay ninguna responsabilidad en el Consejo Nacional Electoral, todavía no podemos saber exactamente qué pasó. Se ha creado un clima de gran incertidumbre, de desconfianza. Ojalá en este momento, con el mismo entusiasmo con el que nos dijeron que era el fraude más grande de la historia de la democracia, que todos más o menos merecíamos ir presos, que los porcentajes más grandes tenían que estar en nuestras organizaciones, mientras en el partido de gobierno los porcentajes solamente podían explicarse por errores matemáticos. Ojalá se invierta tanto en publicidad, en comunicación, en discursos, en entrevistas, para hacer una revisión de lo que se dijo y darle a la ciudadanía los datos. Le ofrezco, por ejemplo, uno que a nosotros como Movimiento Ruptura nos interesa. Entre el primer conteo y el segundo conteo, la diferencia que tuvimos en el resultado fue más o menos del 4%. Entre el primer conteo del Movimiento País y su segundo conteo hay una diferencia de más o menos el 20%. Es decir, no es que en la primera vez, en la primera revisión, a movimientos como el que yo pertenezco, por el que puedo responder, no es que en esa ocasión hemos sido beneficiados y entonces nuestro registro no estaba justificado. Afortunadamente, luego de esta revisión, cuya legalidad todavía está en discusión, afortunadamente hemos podido confirmar la seriedad con la que la Ruptura ha hecho su trabajo, pero también es lamentable que, por ejemplo, de este periodo, terminen sin su registro el MPD y el Pachacuti. Podremos tener críticas o no, podremos ser afines o no a su pensamiento, pero no es comprensible que este periodo, esta revisión, termine depurando a organizaciones críticas del gobierno. Creo que todavía falta mucho por explicar, que hay un clima de desconfianza con lo que todo el país pierde y que ojalá con el mismo entusiasmo con el que se hicieron las campañas de desprestigio a todos sin distinción, las campañas para pedirle a la gente que no firme, ojalá empeñemos las mismas energías y recursos para invitarle a la ciudadanía que se involucre y participe, porque eso es lo que le hace bien a la democracia. Patricio, María Paula ha mencionado que hay un ambiente de desconfianza, que se ha perdido la credibilidad. Movimiento Creo también es otro de los movimientos ya aprobados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Ustedes también tienen este sentimiento de desconfianza, de que
hay falta quizás de transparencia, de que el Consejo Nacional Electoral les queda debiendo a la ciudadanía en ese sentido. Liz, buenos días. Primero me solidarizo con Yanidi Nostroza y Teleamazonas, porque no hay derecho que cuando una periodista valiente y muy profesional denuncia o estudia algo, la respuesta sea la amenaza. No hay derecho que la prensa libre esté acosada. En el Código de la Democracia que está ahí, en el Consejo, en la Corte Constitucional, está analizándose la opción de coartar la acción de la prensa libre. Rechazo a aquellas amenazas a Janet y Nostroza y por supuesto me solidarizo. Contesto su pregunta, Liz. Cuando en este país un escándalo dura más de una semana es porque ha sido colosal. ¿Qué pasó con los presos? ¿Qué pasó con los presos en el tema de las firmas falsificadas? El movimiento que yo presido acá en Pichincha, creo, es después de toda la maquinaria del gobierno, del partido de gobierno, el movimiento con mayor número de firmas válidas en el reconteo que hizo el Consejo Nacional Electoral. Pero Liz, y opinión pública, a nosotros no nos calificó el Consejo Nacional Electoral, nos calificaron las miles de voluntades, miles y miles de ciudadanos que confiaron en nosotros desde hace rato largo y presentamos las firmas, miles también, allá en octubre del año pasado y fuimos calificados el 20 de enero. Por supuesto que este escándalo es colosal y alguien debe responder. María Paula Romo tiene razón cuando afirma que Alianza País fue inscrito con la mitad de sus firmas. Nosotros, al igual que otros movimientos, hemos perdido tiempo en nuestros actos proselitistas, pero hoy ya estamos frente a un proceso electoral que se avecina. Sin embargo, las reglas del juego todavía no están trazadas. No sabemos qué pasa con el reglamento de alianzas, no sabemos qué pasa con el sistema de adjudicación de escaños, que duerme el sueño de los justos en la Corte Constitucional del señor Pazmiño, no sabemos qué mismo pasa con los distritos, hay algunas quejas, y la cancha todavía no está medida. No se sabe cuáles son los jugadores, solo se sabe quién es el árbitro. Y yo aquí con Janet y Nostroza, hace 7 semanas, decía, cuidado, cuelguen y ahorquen a todos, menos al dueño de la soga. Yo tengo serias diferencias de orden ideológico, por supuesto, con el MPD, con Pachacútec, pero no hay derecho que los dejen fuera. Y aquí, nuestro presidente nacional, César Monge, defendía el derecho de los ciudadanos a tener su propio movimiento o partido. No hay derecho que el gobierno se esté jugando de esta manera y que sea el presidente de la República el que dicte las normativas electorales y trate mal a aquellos movimientos y partidos que no le son afines. Pero con el proceso de reinscripción y presentación nuevamente de las firmas y rúbricas, algunos se quedarán definitivamente fuera y se verá reducida entonces la presencia de partidos y movimientos dentro del próximo proceso electoral. Así es, y se van a quedar algunos por mire, la acción que ha sucedido. Yo como presidente de Creo en Pichincha rechazo, aun cuando Creo pasó sin problema alguno el tema de las firmas, rechazo los calificativos de cucarachas y de ese tipo de cosas. No. Nosotros Patricio, estamos haciendo una política seria, respetando la opinión ajena. Nosotros queremos respirar democracia y eso es lo que haremos el próximo 29 de septiembre, cuando pediremos a Guillermo Lasso enarbole la bandera de las libertades, enarbole la bandera de la democracia, del emprendimiento, de la riqueza para ser repartida. Este país, Liz, de opinión pública, debe convertirse en un país de negocios, no de negociados, de oportunidades, no de oportunistas. El día en que en este país deje de ser malo, según la Revolución Ciudadana, el ser empresario, el ser emprendedor, cuando los negocios lícitos tengan clara acción del poder público y apoyo del poder público, empezaremos recién a salir del subdesarrollo. No hay derecho que con 140.000 millones de dólares de ingresos en petróleo sigamos siendo pobres. No queremos permitir que nuestros hijos lo sigan siendo y los hijos de nuestros hijos de la subsiguiente generación sigan siendo pobres. Liz, es un país rico en recursos naturales, rico en su gente, pero pobre lastimosamente. Y le doy un dato, de los 6.700.000 ecuatorianos en la edad de producir, población económicamente activa, solo 2.300.000 están afiliados al Seguro Social. Hay 4.400.000 ecuatorianos que reciben menos de $75 de ingreso. Y sin embargo, el poder público actual habla de que la pobreza ha disminuido. Falso.
seguimos siendo pobres. Nosotros estamos en política, queremos devolver lo que el país ha hecho por nosotros, porque queremos generar emprendimiento, ahora, negocios, nuevas inversiones, tratados comerciales que impliquen miles de plazas de trabajo. Quiero basarme en lo anterior que usted decía y preguntarle a María Paula, porque ambos coinciden en que partidos como Pachacutic, MPD, no deberían quedarse fuera de esta contienda electoral, María Paula, y le pregunto a usted, porque Ruptura de los 25 y Alianza País son dos agrupaciones de izquierda, y en este caso ustedes, como Ruptura de 25, si el MPD y Pachacutic se quedan fuera, ¿van ustedes quizás a agrupar o aglutinar a candidatos de aquellos partidos que por esas tiendas partidistas no podrán correr en las próximas elecciones? ¿Lo han pensado quizás? Mire, sin duda las decisiones respecto de candidaturas vendrán cuando el panorama esté más claro, cuando sepamos quién va a poder y quién no va a poder participar, lo cual solamente se sabrá un día antes de la convocatoria a elecciones. ¿Y qué implica eso, María Paula, el poder saberlo un día antes de la convocatoria de elecciones precisamente? Bueno, se pierde tiempo que debió haber sido utilizado precisamente para discutir, para acercar posiciones, para revisar programas, para poder trabajar políticamente sin que eso signifique pre-campaña, y me refiero a gasto anticipado de campaña, porque también creo que el Consejo Electoral en el tema de las firmas se ha olvidado de otras cosas que debía estar controlando en este momento. Hay ya algunos reportes de organizaciones que llevan millones o al menos cientos de miles de dólares gastados en promoción electoral sin que haya empezado la campaña. Todo eso es algo que perjudica a una elección transparente, libre, limpia, en la que triunfen las ideas más que otra cosa. Entonces, todo eso, esa pérdida de tiempo, esa pérdida de enfoque del Consejo Electoral, que debía estar haciendo otra cosa, también una gran distracción para los ciudadanos. La próxima semana o en 2 semanas tendremos Corte Constitucional. Y déjeme decirle, Liz, que la Corte Constitucional durará más que el próximo presidente que elijamos. Estamos concentrados discutiendo cómo va a ser la próxima elección, pero el próximo presidente va a durar 4 años en funciones. La Corte Constitucional, al menos 1/3 de ella, va a durar 9 años en funciones. Y nosotros estamos preocupados ahorita de contar firmas una por una, de recoger firmas una por una, de hacer una campaña para ver si nos firman o no. Eso es lo que se ha perdido. Obviamente, ahí debíamos estar concentrados. No ha podido ser, o al menos hemos tenido que dividir los esfuerzos para poder trabajar todos esos temas, pero nosotros como Ruptura estamos claros en que las decisiones respecto de candidaturas tendrán que tomarse pensando en qué es lo responsable con el país, qué es responsable para ese nuevo escenario que apenas sabremos un día antes de la convocatoria. Pero en sus declaraciones, María Paula, puedo leer que ya consideran que quienes quizás son movimientos más débiles o minorías van con desventaja al próximo proceso electoral, por lo que usted mencionaba, que hay organizaciones que ya incluso estarían realizando de una u otra manera campaña electoral, y por el hecho de que un día antes van a poder conocer recién quiénes son los partidos que sí van a poder participar en las elecciones del próximo año. Mire, no sé si necesariamente desventaja, porque espero que también sea evidente para la ciudadanía el mirar esas diferencias, el mirar que es diferente entrar en una campaña electoral con un gran poder económico público o privado detrás, y el mirar que es otro el trabajo de organización política y de propuesta política que al menos nosotros intentamos representar. En esa línea, eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta el momento de definir las candidaturas, y también después de eso, las candidaturas para la próxima campaña, para elegir presidente, asambleístas, que es lo que elegiremos en febrero del próximo año, es un paso más, pero en un país que se debate y cuyos problemas se deciden, se resuelven o no todos los días, y ahí vamos a estar. Por supuesto que es preocupante lo que hoy sucede, y que sería lamentable que organizaciones políticas, porque hay organizaciones y organizaciones, veamos al final el reporte que el Consejo Electoral nos dará, incluidas sus propias responsabilidades, pero organizaciones políticas que tienen detrás una propuesta ideológica, una mirada del mundo, coincidamos o no. Es lamentable que queden fuera del debate electoral, es lamentable que queden o que quedaran, todavía no lo demos por hecho, pero sería lamentable si es que quedan fuera del debate y de la participación electoral, y la vamos convirtiendo en un problema de discursos, de propaganda, de publicidad, porque la política debería ser un debate de ideas, de posturas, de soluciones, y creo que eso es lo que vamos perdiendo con lo que ha sucedido en estas semanas. Sin duda eso sería lo ideal, una política de debate y de discusiones de altura. Patricia,
Patricio, ustedes, al contrario de lo que ha dicho María Paula, que ellos todavía no tienen definidas candidaturas ni han pensado todavía quizás en quiénes serían esos elementos representativos para las diversas dignidades. Usted nos mencionaba que ya el 29 de septiembre van a anunciar la candidatura de Guillermo Lasso. Lo tendrían ya ustedes bastante claro y él sería el candidato presidencial por el movimiento Creo. El 30 de junio tuvimos la primera gran asamblea de Creo en Guayaquil. El 18 de agosto, pretérito, lo hicimos en Quito y el 29 de septiembre lo vamos a hacer en la provincia de Manabí. Y en ella, como le decía hace pocos minutos, le pediremos a Guillermo Lasso que enarbole la bandera de las libertades. Le pediremos a Guillermo Lasso que acepte la candidatura presidencial. Y yo estoy convencido de que lo hará. Y tendremos un candidato presidencial que, más allá de que las encuestas ya señalan que va segundo en las mismas. Con un 14% haciendo el balance general. Así es, va segundo después del gran poder del gobierno actual. Pero más allá de las encuestas, que hoy es intrascendente, lo trascendente es que a partir del 6 de octubre hasta el 19 se irán haciendo procesos internos en cada una de las provincias para designar los cuadros que llevaremos a la Asamblea Nacional y presentaremos candidatos en todas las provincias del país, a todas las dignidades del país. Y el 19 de octubre cerraremos aquella convención con la designación definitiva de ese proceso interno al que he hecho referencia. Y finalmente, el 20 de octubre, designaremos el candidato vicepresidencial, los candidatos al Parlamento Andino y los candidatos a la Asamblea Nacional en la lista nacional. Pero claro, las normativas, la norma ha sido rota desde enero y la gente se está olvidando. En enero, Liz, no se hizo caso a lo que dice la Constitución de Montecristi, cuando manifestó que no se puede hacer cambios a las leyes electorales, a las normativas electorales, un año antes de la realización de las mismas. Pero se lo hizo con el peor de los desparpajos. Es lo mismo que Liz llegase a un puente y en el puente hay un letrero que dice prohibido estacionar aquí. Cogió el letrero y lo puso una media cuadra más abajo y parqueó en el puente. Eso es lo que hizo el régimen con la reforma del Código de la Democracia, que dice que no se puede hacer reformas de un año antes. Fácil, se inventaron el año de los 13 meses y pasaron las elecciones de enero del próximo año, del 2013, a febrero. Primer cambio. Segundo, cambiaron el método de asignación de escaños, aun cuando este fue declarado inconstitucional. Tercero, ahí está en la Corte Constitucional todo el tema relativo a la acción que ustedes, los periodistas y la prensa libre, puede hacer. Frente a todo eso, vamos a vencer los obstáculos. Y lo vamos a hacer con el liderazgo innato, por supuesto, de Guillermo Lasso, que quiere devolverle al país toda esa formación que él tuvo en su trabajo, de 41 años de trabajo, dándole al Ecuador la posibilidad de que los emprendedores agarren con las dos manos su futuro, de que sean emprendedores de éxito, con la ayuda, Patricio, por supuesto, de un poder público que no puede perseguir ni al emprendedor ni al empresario. Y ustedes, como un movimiento de oposición, se lo pregunto, quizás no han analizado esa posibilidad de replicar lo que sucedió en Venezuela, donde todos aquellos movimientos o partidos políticos de oposición decidieron ir a unas elecciones primarias y buscar un solo contendor que los represente como oposición dentro del proceso electoral. ¿No barajan quizás esa posibilidad? Es que, Liz, nuestro rival no es eventualmente ni Rafael Correa ni otros candidatos. Nosotros queremos vencer a la pobreza, queremos vencer a la inseguridad, el desempleo. Y si Rafael Correa es candidato por acá y asoman otros, pues esos son los rivales políticos entendidos como tal, no enemigos, rivales políticos. El verdadero enemigo es la pobreza, es la desinversión en este país y por supuesto el desempleo. De tal manera que más allá de lo que cada movimiento o partido político quiera hacer, que están en su pleno derecho, nosotros somos un movimiento libre, que respetaremos la opinión ajena, pero eso sí, le pondremos al emprendedor en la primera fila del accionar político. No vamos, Liz, a destinar un solo día de la semana para insultar a nadie. Vamos a destinar todos los días de la semana, incluidos los sábados, para trabajar por el emprendedor, por el ecuatoriano que no tiene empleo, por aquel que vive inseguro, por aquel que tiene miedo de salir a la calle porque lo matan o lo violan, por el ciudadano aquel que 4,5 millones de personas están recibiendo menos de $75 al mes. Esos son nuestros rivales, o nuestros enemigos en este caso, de tal manera que, más allá de que conversemos con movimientos, por supuesto, pero si somos un partido civilizado que puede conversar con todos, que apoyamos a todos aquellos que quieren vivir en democracia, por supuesto estamos dispuestos a conversar con todos, pero nuestro enemigo es la pobreza y el desempleo. Muy bien, y María Paula, retomo el diálogo con usted para preguntarle también si ustedes analizan o descartan el hecho de generar alianzas quizás con otros partidos de izquierda o de derecha también, y en caso de que como ruptura de los 25 no haya un candidato presidencial, porque usted me decía que todavía no analizan las candidaturas, y respaldarán a Alberto Acosta, o cuáles son las opciones que ustedes también analizan dentro de este plano.
Bueno, nosotros claro que analizamos las opciones, las posibles candidaturas, pero para nosotros el orden es distinto. Es primero las ideas, la plataforma política, la inscripción del movimiento y luego hay que escoger a las personas que mejor papel puedan representar en ese momento. Yo no puedo... Pero sí es algo que ya deben ir analizando, María Paula, más allá de seguir un proceso y que hayan tiempos y fechas previstas para cada uno de los procesos que ustedes tienen, que usted ha mencionado. Ya tienen que ir también analizando nombres, perfiles, elementos y no hacerlo de un momento a otro. Por supuesto, y lo hemos venido haciendo. Otra cosa es que no adelantemos la campaña, que no construyamos un movimiento ni recojamos firmas para una candidatura. Yo no podía menos que sonreírme del anuncio que nos hacía Patricio, porque entiendo que Guillermo Lasso apenas se afilió al movimiento político hace un mes. Ya en unos días ya le van a proponer, vamos todavía a esperar el resultado, ¿no es cierto? Porque todavía no es candidato, todavía no era candidato antes de tener movimiento. Entonces, esas cosas, por ejemplo, para nosotros nos resultan muy forzadas. Nosotros no nos las creemos y no nos parece que la ciudadanía se las cree. Por supuesto que hay que analizar nombres y hay que analizar perfiles y hay que discutir en qué condiciones vamos a la elección, pero este no es un problema de personalidades ni de hacer propaganda y venderle a la gente un producto. Este es un tema de organizarse, de proponer, de construirnos como una alternativa en democracia, que eso es precisamente lo que una organización política debe ser. Así que no descartamos, ni nunca lo hemos hecho, el poder sumar esfuerzos con organizaciones con las que compartamos, organizaciones o personas con las que compartamos una visión del mundo, una visión de la sociedad, de los problemas y de las soluciones, pero evidentemente con quienes no tenemos ninguna de esas similitudes, pues bajo ningún concepto podríamos estar de acuerdo. Ese también es parte del proceso democrático, es poder señalar claramente las diferencias, respetarlas, procesarlas, pero estar claros en que ese no es nuestro camino. Muy bien, María Paula, muchísimas gracias a usted y a Patricio. Me quedo con esta apertura de ambos representantes, tanto del movimiento Creo como de Ruptura de los 25, abiertos a un diálogo, a consensuar ideas. Y con esto de aquí les agradezco su presencia aquí en La Mañana 24 horas.